es la Gower 1, seguido de la Gower 2, después la Portland, después durante la mayoría del periodo fetal tenemos hemoglobina fetal y luego nacemos y tenemos hemoglobina A2 y en un pequeño porcentaje que más o menos es como 1 a 2% la hemoglobina A2. Entonces ahí ven cómo van las curvas como cambiando, ¿no? A medida que van desarrollándose el embrión, cómo aparece la epsilon y sigma y luego se reducen, luego aparece la gamma que se reduce cuando nacemos y entonces empieza a sintetizarse la beta, y la delta que es la que forma la A2, que está un poco dentro del periodo fetal y después en la adultez, pero en muy pequeño porcentaje. ¿Y por qué tenemos diferentes hemoglobinas durante nuestro desarrollo embrionario? Porque ellas tienen diferentes afinidades por el oxígeno. Entonces las hemoglobinas embrionarias tienen una afinidad mayor al oxígeno de lo que tiene la hemoglobina A. Entonces en las anemias falciformes o en las betatarasemias, donde utilizamos algunos fármacos que aumentan la hidroxiurea, que es el pilar de tratamiento, lo que hace es que aumenta, por mecanismos que todavía no son muy claros, la síntesis de hemoglobina fetal, ¿no? Y eso es para aumentar la afinidad del oxígeno y tiene muchas ventajas el uso de la hidroxiurea. Entonces la hemoglobina fetal como neumotecnia, no sé si les sirva, pero la hemoglobina en el abecedario viene F y G, ¿no? Entonces la fetal es gamma, así yo me la aprendí. F es gamma y la delta es la A2. Los genes del cromosoma alfa están el cromosoma, los genes de la cadena alfa están en el cromosoma 16 y los genes de la cadena beta están en el cromosoma 11, o sea que las mutaciones que afectan su producción o su calidad van a estar en esos genes. Entonces la anemia falciforme es una mutación en la posición 6 de la cadena beta de la albumina, donde hay un cambio de ácido glutámico por valina, y ese cambio en ese aminoácido cambia un codón que hace que se pongan unos bolsillos hidrófobos en las cadenas beta de globina. Y esos bolsillos hidrófobos hacen que la hemoglobina se polimerice. O sea, normalmente la hemoglobina no se polimeriza porque no están puestos estos bolsillos hidrófobos. Acá, cuando ocurre esta mutación, pues están estos bolsillos hidrófobos y la hemoglobina empieza a polimerizarse, como ven en la imagen de abajo. Entonces se ponen estos bolsillitos ahí hidrófobos y se polimeriza la hemoglobina. Y en el caso de la hemoglobina SC, hay un cambio de lisina. ¿Sí? Entonces, en vez de no polimerizarse, la hemoglobina C empieza a formar como polímeros, pero que son como una cosa larga, así una estructura larga que no se deshace cuando está desoxigenada. Y esa estructura que se va polimerizando es la que modifica la forma del eritrocito y lo hace en os. ¿Sí? Hay un punto como de no retorno cuando empieza el proceso de polimerización, una vez se desoxigena la hemoglobina, donde ya no es reversible y queda el eritrocito en forma de os cuando está el paciente en crisis. Ese eritrocito en forma de os luego no es flexible y se traba por toda la microcirculación y es la que llevará entonces a las complicaciones agudas en la anemia falciforme. La herencia de las hemoglobinopatías es autosómica dominante. Entonces había una pregunta en el quiz, ¿no?, que les puse, que el porcentaje era 25% de poder heredar. Entonces, si tienes dos padres portadores, tienes un 25% de que cada nacimiento sea enfermo, 50% de que cada nacimiento sea portador y 25% de que cada nacimiento sea sano. Recuerden que estos porcentajes son con cada nacimiento.
esto es lo que les hablaba lo que pasa, ¿no? Que ocurre la mutación, el cambio de ácido glutámico por valina en la posición 6, que hace que en vez de estar así separaditas, LEM, cargando su oxígeno, él se polimeriza el LEM cuando se desoxigena la hemoglobina y hace esta estructura alargada que deforma el eritrocito. Esta estructura es helicoidal con 14 tetrámeros en cada sección. Entonces la fisiopatología, después que ocurre esta polimerización de la hemoglobina, es multifactorial en la anemia falciforme. Cuando ocurre la polimerización, vamos a tener la forma de O del eritrocito, que va a trabarse en la microcirculación, se va a romper, va a alisarse, se va a liberar hemoglobina, va a haber grupos hemo libres, va a haber acidosis, va a haber, bueno, la deshidratación también va a empeorar o aumentar la posibilidad de hemólisis y liberación de la hemoglobina. También hay un cambio en la estructura de la membrana del drepanocito, donde hay una exposición. O sea, normalmente los fosfolípidos de membrana están intramembrana, y cuando ocurre la deformación, estos fosfolípidos se exponen hacia afuera, y también cuando ocurre la ruptura de las células, se liberan micropartículas con estas membranas que tienen los fosfolípidos expuestos hacia la parte exterior, y el fosfolípido es el sitio donde inicia la cascada de la coagulación, así que aumenta o activa, pues, o se inicia la coagulación allí. También se va a dar una interacción con el endotelio, se va a dar una interacción con los neutrófilos, con los macrófagos, se va a aumentar la liberación de citocinas, se van a formar NETs, que son como unas mallas de neutrófilos con macrófagos con eritrocitos, y todo esto va a contribuir entonces a la fisiopatología de la anemia falciforme en el momento de la crisis. Esto es lo que les hablaba de la interacción que tienen los eritrocitos en OS con el resto de los glóbulos blancos circundantes, con producción de citocinas inflamatorias como el interleucina 1B, la 6, la 8, el factor de necrosis tumoral. También, bueno, cuando se libera el grupo M, también hay liberación de especies reactivas de oxígeno que contribuyen a la adhesión celular. Hay una depresión de óxido nítrico, vasoconstricción. Esa vasoconstricción también activa sobre las plaquetas, los factores de coagulación. Así que todo esto contribuye al cuadro clínico de un paciente falciforme en crisis. En la talasemia lo que tenemos es una disminución, ausencia de la producción de una de las cadenas de globina, y las cadenas alfa o beta en exceso no se pueden incorporar en la hemoglobina normal, ya que no tienen su par correspondiente, ¿no? El alfa con el beta y la otra alfa con el beta. Entonces en la beta talasemia hay unas unidades alfa en exceso que no pueden formar tetrámeros y se agregan y precipitan cerca de la membrana eritroide desde formas inmaduras eritroides hasta los eritrocitos maduros. Y en el caso de la alfa talasemia hay exceso de tetrámeros beta que hacen lo mismo, que tampoco tienen con quién parearse y se acumulan desde el precursor eritroide. Entonces en el niño, como no hay todavía síntesis de cadenas beta, los tetrámeros serán gamma,
en el feto, y en el niño serán tetrámeros beta, que se llama hemoglobina H. Entonces, usualmente la hemoglobina BARTS no es compatible con la vida, el producto muere muy tempranamente. Entonces, estas son cómo pueden ocurrir las mutaciones o las alteraciones cuantitativas de la hemoglobina en el caso de las alfa-talasemias arriba o las beta-talasemias abajo. Estas alteraciones pueden ocurrir en cis o en trans, o sea, puede haber alfa sin su acompañante y alfa sin su acompañante, o alfa-alfa y otra que no se sintetice del otro lado. Dependiendo de qué tantas mutaciones heredamos, porque estas son mutaciones en la talasemia en particular, múltiples mutaciones en diferentes sitios del gen, así mismo será la presentación clínica de los pacientes. Entonces, por ejemplo, la alfa-talasemia portador suele ser un paciente que lleva una vida normal, tiene 3 cadenas alfa y a veces tiene un poquito de anemia. La alfa-talasemia menor usualmente tiene una anemia microcítica que es leve. La hemoglobina H ya sí tiene una anemia un poco más severa, y en el caso de que no sintetice ninguna de las cadenas, pues va a tener una anemia severa, que es el hidrox fetal, y no es compatible con la vida. Y en el caso de la beta-talasemia lo mismo, o sea, el beta-talasemia menor va a ser un paciente que lleva una vida relativamente normal, con un grado ligero de anemia microcítica. Luego vamos a tener el beta-talasémico que es independiente de transfusión, y luego vamos a tener el beta-talasémico dependiente de transfusión. Los daños que ocurren en el eritrocito son más o menos, bueno, también lo mismo, ¿no? O sea, hay un daño de la membrana, hay alteraciones en la capacidad de soportar la deshidratación de los glóbulos rojos. Entre más grave sea el daño cuantitativo, mayor sintomatología va a tener el paciente. Si es una beta-talasemia mayor, pues va a haber el grado de hemólisis importante durante el transcurso de la vida, y complicaciones crónicas también similares a las que ocurren en el paciente con anemia falciforme. En el caso del paciente beta-talasémico intermedio independiente de transfusión, también ocurre eritropoiesis ineficaz, que es lo que predomina en el cuadro clínico de estos pacientes, más allá del grado de anemia, que es más frecuente en aquellos beta-talasémicos mayores. La edad, pues, de todos los pacientes con algún problema de la hemoglobina van a tener un diagnóstico. Bueno, en Panamá está normado por ley que se haga tamizaje a todos los niños que nacen. Para la anemia falciforme, para la beta-talasemia es un poquito más complicado el diagnóstico, ya vamos a hablar de eso. Y recordar que si tú tienes una beta-talasemia, la manifestación suele aparecer, o el diagnóstico es posible hacerlo luego de los 6 meses, porque hasta los 6 meses nosotros todavía estamos produciendo hemoglobina fetal. Entonces hay que volver a esperar, pues, y repetir ese estudio diagnóstico para hacer el diagnóstico apropiado del paciente. Todos los pacientes con algún tipo de hemoglobinopatía, como tienen eritropoiesis ineficaz, suelen tener alteraciones o malformaciones óseas porque tienen que compensar la eritropoiesis. Entonces, para compensar la eritropoiesis, empiezan a hacer eritropoiesis en huesos que no son lo usuales. Entonces, tienen alteraciones faciales, que se les llama la fascia de ardilla, un aumento del diploe craneal, puede tener hepatoesplenomegalia porque hacen eritropoiesis extramedular, los hallazgos clásicos de la anemia hemolítica cuando se encuentran en crisis. En el hemograma, en el talasémico, vamos a tener
una microcitosis bastante marcada, que suele ser un poco disproporcionada al grado de hemoglobina. Entonces, usualmente, por ejemplo, un metatalasémico de talasemia menor va a manejar hemoglobinas en 11, pero BCM que pueden ser alrededor de 50, más o menos 60. Y para diferenciarlos del déficit de hierro, usualmente podemos ver la cantidad de eritrocitos en el hemograma, y los pacientes con talasemia suelen tener número de eritrocitos normales con hemoglobinas que son bastante discordantes con el BCM, es un BCM extremadamente bajo. Todos estos pacientes tienen como complicación la sobrecarga de hierro, ya sea porque sean pacientes con dependencia transfusional o porque hacen eritropoiesis ineficaz, y por sí sola la eritropoiesis ineficaz va a aumentar la ferritina. Entonces, sobre todo los pacientes metatalasémicos intermedios, aunque no los transfundamos, pueden tener elevación de la ferritina por la hematopoiesis ineficaz. Todos van a tener hematopoiesis extramedular, todos van a estar en riesgo de tener trombosis arteriales y venosas durante el transcurso de su vida por la activación del endotelio y la liberación de citocinas. Todos van a tener, por la obstrucción de la microcirculación distal, el riesgo de desarrollar úlceras maleolares durante la vida también. Estas úlceras maleolares son más frecuentes en los pacientes falciformes, pero todos pueden desarrollarla. Van a estar en riesgo de osteoporosis temprana, o sea que es una cosa que se tiene que buscar, diagnosticar tempranamente y tratar. Y estarán en riesgo de fracturas por eso. Sí existe una diferencia, bueno, en los frotis cuando el paciente está en crisis. Si el paciente no está en crisis, puede que veamos uno que otro en el caso de la falciforme, puede que veamos uno que otro drepanocito, pero cuando el paciente entra en crisis, se observan múltiples drepanocitos, ¿no? Los drepanocitos son las células en os, que es lo que veo aquí. Vamos a tener anisopoiquilocitosis, o sea, vamos a tener diferentes tamaños y diferentes formas de drepanocitos. Células en diana, que son target cells, que serían, por ejemplo, este es un ejemplo. Vamos a tener cuerpos de Howell-Jolly, que son remanentes nucleares, como estas que ven aquí. Sobre todo en pacientes que ya tienen hipoesplenismo. El paciente falciforme, cuando es pequeño, un niño, usualmente va a tener regresión progresiva del tamaño del vaso por múltiples infartos que ocurre en el vaso durante la niñez, entonces tienen hipoesplenismo. Mientras que el paciente talasémico suele tener esplenomegalia. O sea que este paciente, esa es como una diferencia clínica en estos pacientes. El paciente falciforme hace más infartos esplénicos que el paciente talasémico. Entonces, el paciente falciforme tendrá asplenia en la adultez, mientras que el talasémico puede que tenga esplenomegalia. En la talasemia vamos a tener también anisopoiquilocitosis, microcitosis, que no es, la microcitosis no es lo frecuente, o sea, no es lo que ocurre en la anemia falciforme. También podemos tener células diana y también ver cuerpos de Heinz, que es la precipitación de la hemoglobina. Y también los hemoblastos que pueden ver ahí. Entonces, en todos los países que han recibido migración del área de África Central, van a tener aumento de la incidencia y prevalencia de la anemia, de cualquier hemoglobinopatía, sobre todo la anemia falciforme y la SC. Las talasemias suelen ser frecuentes en países de Asia, así que si tenemos un paciente con alguna ascendencia de China, es frecuente el diagnóstico de la alfa-talasemia. En los últimos años ha mejorado la supervivencia, pero en general la expectativa de vida no es tan pobre, ¿no? Ya la expectativa de vida
más o menos 20 años del paciente falciforme versus aquella persona sin anemia falciforme. El manejo es diferente en la edad, en la niñez versus en la edad adulta. La distribución geográfica, bueno, depende de las migraciones de África Central y estas mutaciones que tienen que ver con el transporte de oxígeno brindaban a los pacientes una ventaja con respecto a la malaria. Entonces, los pacientes con anemia falciforme y talasemia pues no se morían de malaria, y entonces por eso es endémico en la área de África Central, y por eso es desde ahí donde se reciben las migraciones y el aumento de la incidencia. En América Central nacen como unos 6.000 nacimientos al año, creo, de alguna hemoglobinopatía. Y esta es la distribución de la anemia falciforme, que si ven allá es la franja donde ocurre la malaria, y es más frecuente la anemia falciforme pues donde hay malaria. Y hay un subregistro, ¿no?, siempre de nuestros países, pero en general pueden ver ahí cómo es ahí en el área de donde es el trópico. El diagnóstico de las hemoglobinopatías se podrían hacer prenatales e intraútero, pero obviamente pues eso no se hace, sino se hace en el periodo neonatal a través de la electroforesis de hemoglobina con cromatografía líquida de alto rendimiento, e idealmente nosotros debemos poder genotipificar el paciente. Pero eso no es una prueba que nosotros tengamos disponible localmente, la genotipificación. Obviamente con la genotipificación nosotros podremos saber específicamente cuál variante de todas las hemoglobinopatías tiene el paciente. Entonces, en el caso de la anemia falciforme es bastante sencillo con la cromatografía líquida diagnosticarla, porque nos van a reportar un aumento en la hemoglobina S, que eso sí lo vemos corriendo ahí en la prueba de cromatografía. También podemos ver corriendo la hemoglobina fetal, la A2 y la A. Para el caso de las beta-talasemias, entonces lo que hacemos es que hacemos la electroforesis con cuantificación del porcentaje de hemoglobina fetal y A2, y dependiendo de los porcentajes podemos diagnosticar al paciente si se trata de una beta-talasemia menor, dependiendo del porcentaje de A2 y fetal que tenga, beta-talasemia intermedia o mayor. Pero en el caso de la anemia de la alfa-talasemia, la única manera de diagnosticar a estos pacientes es a través de la genotipificación, porque eso no se puede diagnosticar con la cromatografía líquida. Así que la mayoría de los pacientes solo quedamos con una anemia microcítica que no es por déficit de hierro, con una historia tal vez de ascendencia china, que muy altamente probable sea alfa-talasémico, ¿sí? Sí existe, o sea, se puede hacer localmente la genotipificación, pero no lo hacemos a nivel público, pero eso se podría hacer. Quiero que vean aquí, bueno, que esto es un ejemplo de un paciente falciforme, y ven que el BCM de este paciente es 117, ¿sí? Es una anemia que es macrocítica. Tiene cuerpo de Howell-Jolly, tiene anisocitosis y tiene un porcentaje de hemoglobina F en 13.9%, pero es un paciente que se transfunde. Tiene un porcentaje de hemoglobina A2 en 2.8 y A1C en 7.6. Entonces hay que tomar en cuenta también cuando estamos haciendo los diagnósticos que si el paciente ha sido transfundido recientemente, si nosotros pedimos la prueba de electroforesis en un paciente recientemente transfundido, lo que vamos a estar midiendo va a ser una combinación entre la hemoglobina del paciente y la hemoglobina transfundida. Y nuestro porcentaje de hemoglobina S puede que se reduzca, ¿no? Entonces hay que tenerlo en cuenta. La otra cosa que aumenta
que aumenta el BCM de los pacientes con anemia falciforme es el uso de la hidroxiurea. Entonces, la hidroxiurea, como aumenta la síntesis de hemoglobina fetal, tiene como efecto el aumento del BCM. Entonces podemos como estar seguros que el paciente se está tomando la medicina porque vemos un aumento del BCM en el hemograma. Entonces aquí pueden observar, si quisiéramos hacer el diagnóstico de la beta-talasemia menor, ven aquí que si pedimos la electroforesis de hemoglobina, el porcentaje de hemoglobina A2 va a ser de 90-95%, de 90-95%, la A2 es más de 3.5%, la fetal de 1 a 3%. Mientras que en la anemia falciforme la A2 no está elevada en estos casos. Nosotros podemos heredar también, o sea, el paciente puede heredar combinado una alteración cualitativa y cuantitativa a la misma vez. O sea, podemos tener un paciente que es falciforme, beta-talasémico. Así que eso también hay que tomarlo en consideración. Hay también pacientes con anemia falciforme que tienen persistencia de la hemoglobina fetal y les va mejor que los pacientes que no tienen esta condición, porque pues, lo que buscamos en el paciente falciforme es aumentar la hemoglobina fetal para mayor afinidad de oxígeno. Y como les dije, puede haber coherencia de un trastorno cualitativo y también de un trastorno cuantitativo. O sea, podemos tener ese beta-talasémico o ese alfa-talasémico. El cuadro clínico es muy diferente entre persona y persona, incluso dentro de las mismas familias, pacientes que heredan las mismas alteraciones genéticas que llevan a la manifestación de la enfermedad pueden tener cuadros clínicos muy distintos, ¿sí? O sea, un padre que tiene lo mismo no se complica tanto como su hijo, o sea, está modificado por muchas cosas ambientales, por cuestiones socioeconómicas, nutrición, psicológico, familiar, acceso a cuidado, toma de medicamentos, ¿sí? Y el fenotipo es diferente también, como les digo, entre los pacientes, entre la misma familia, no todos se comportan con la misma crisis, ni con la misma frecuencia, a pesar de que tengan un porcentaje de hemoglobina S similar, un paciente puede tener crisis más frecuentes y más intensas que el otro paciente que tenga el mismo porcentaje de hemoglobina S. Porque los modificadores ambientales tienen un peso muy alto en esta enfermedad. Bueno, aquí está, esto es un resumen de las complicaciones que pueden ser agudas y las complicaciones que pueden ser crónicas. Dentro de las complicaciones agudas del paciente de falciforme tenemos el infarto cerebral, secuestro esplénico, colelitiasis, falla renal, priapismo, infartos de la médula ósea, osteomielitis, infartos esplénicos, secuestro esplénico, sepsis, síndrome torácico agudo, crisis dolorosa aguda, infartos retinianos y dentro de las complicaciones crónicas, las necrosis avasculares, que pueden ser, usualmente son de cadera, pueden ser también de hombros, van a tener alteraciones en el desarrollo de la pubertad, disfunción eréctil por las crisis vasoclusivas. A largo plazo pueden producir albuminuria y daño renal crónico. Constantemente van a estar en hemólisis, así que eso aumenta las bilirrubinas y bueno, aumenta la producción de piedras, porque estos pacientes suelen requerir colecistectomías más frecuentemente. A la larga, o sea, también debido a los múltiples infartos pulmonares, pueden tener hipertensión pulmonar en el adulto ya mayor, cardiopatía secundaria a la hipertensión pulmonar, falla diastólica, asplenia funcional ya cuando es adulto porque por los múltiples infartos esplénicos, por lo cual van a estar en aumento del riesgo de infecciones de gérmenes encapsulados, así que tenemos que asegurar que el paciente reciba sus vacunas para prevenir estas infecciones, que es
¿saben cuáles son los tres gérmenes en los encapsulados? La Haemophilus influenza, que no es lo mismo que la influenza estacional. Haemophilus influenza, Neisseria meningitidis y neumococo. O sea que cualquier paciente que tenga asplenia, ya sea porque le quitamos el vaso o porque tiene anemia falciforme, tenemos que estar pendientes que el paciente tenga una vacunación apropiada a lo largo de su vida. Las úlceras que les mencioné, el malleolares y el dolor crónico. El pilar del tratamiento para el paciente falciforme es la hidroxiurea, que es lo mismo que la hidroxicarbamida. Es un inhibidor de la ribonucleótido reductasa y su principal como función pues es aumentar el porcentaje de hemoglobina F para aumentar la afinidad por el oxígeno. También nos ayuda a reducir la leucocitosis, reduce la cantidad de crisis vasooclusivas que tiene el paciente durante el transcurso de su vida y por ende sus hospitalizaciones, y es el único fármaco en la actualidad que reduce la mortalidad del paciente falciforme. Ninguno otro de los fármacos que existen hasta el momento reduce la mortalidad. Es un fármaco seguro que se usa desde los años 80, así que sigue siendo el pilar de tratamiento de los pacientes falciformes. Se puede utilizar en el paciente S-beta talasémico si el paciente tiene más de 3 crisis al año, y los pacientes que son alfa y beta talasémicos sin crisis pues no suelen requerir hidroxiurea, sino más bien soporte transfusional. El único tratamiento curativo en la actualidad, bueno, hay ya 2 tratamientos de potencial curativo. Uno de ellos es el trasplante de médula ósea, que está indicado o aprobado por la FDA para aquellos pacientes que tienen donantes idénticos, o sea, un hermano que comparte todo lo HLA y que pueda ser donante idéntico para ese paciente. Está aprobado para niños menores de 13 años. Y el otro tratamiento que tiene un potencial curativo es la modificación o edición genética. Existen unas técnicas de edición genética donde a los pacientes se les cosecha células T y se modifican con lentivirus los genes dentro de los eritrocitos, y hay 2 maneras de hacerlo. Uno es a través de aumento de la síntesis de hemoglobina fetal, porque se introducen cadenas de genes que aumentan la síntesis de hemoglobina fetal, o porque se intenta reparar la mutación puntual que tiene en la posición 6 de la cadena de beta-globina. Entonces esa es otra alternativa con potencial curativo. Obviamente estas son terapias muy costosas que no están disponibles para todo el mundo. Otro pilar en el tratamiento es la profilaxis antibiótica durante la niñez. Está normado, bueno, es obligatorio usar penicilina profiláctica en todos los niños hasta los 5 años por aquello de la asplenia funcional. En los adultos esto ya no es necesario. La vacunación, como les digo, para los gérmenes encapsulados, ahí están los esquemas de cómo se debe poner las 3 vacunaciones, y hay que estar pendiente con los pacientes que tengan sus refuerzos apropiados. Este es un cuadro del Up to Date que es de hace como 2 años. Ya este año este cuadro se modificó. Entonces esto hace 2 años, estos eran los 4 medicamentos que eran modificadores de la enfermedad. El Voxelotor fue retirado por la casa farmacéutica porque hubieron algunos reportes de muertes. Entonces ese fármaco se usa. Había como mucha esperanza en este fármaco, porque este fármaco lo que hace es que inhibe la polimerización de la hemoglobina. Entonces se creía que iba a ser muy útil para el paciente falciforme, pero pues no. Hay aumento de la mortalidad en los pacientes que lo utilizan. Nuestro caballo de batalla, que es la hidroxiurea, que se usa desde 1900, hace un montón de tiempo, que es el único que reduce la mortalidad en los pacientes falciformes. De las complicaciones pues puede haber sobre todo síntomas gastrointestinales, citopenias,
pero en general es muy bien tolerado por los pacientes. Otro de los fármacos que podríamos utilizar para modificar la enfermedad es la L-glutamina, que es un agente antioxidante que nos ayuda con reducir las especies reactivas de oxígeno. Esto es un suplemento que se estudió con su forma comercial original, que es el Endari, que es bastante costoso, pero también hay unas formulaciones genéricas que las personas pueden comprar. La dosis de 5 gramos 3 veces al día. No tiene un impacto en la mortalidad, solo tiene un impacto en la reducción de las crisis anuales que presenta el paciente y pueden ser usados en combinación con la hidroxiurea. Y el otro fármaco que estaba siendo estudiado, se tenía mucha esperanza también en este fármaco, es el crizanlizumab o Adakveo, que es un anticuerpo monoclonal, que es un inhibidor de la P-selectina. La P-selectina es una sustancia que aumenta la interacción con el endotelio, que suele, cuando se da la lisis de los eritrocitos, viaja como micropartículas en la membrana de eso que se rompió del eritrocito y activa la cascada de la coagulación. Entonces se creía que el crizanlizumab también iba a ser un fármaco súper bueno para el paciente falciforme, porque bloquea la activación de la adhesión endotelial y por ende todas las complicaciones de la anemia falciforme, pero tampoco resultó un beneficio franco con respecto a agregárselo a la hidroxiurea. Entonces lo único que hace el crizanlizumab es que reduce la cantidad de crisis dolorosas en el año, pero no reduce la mortalidad ni aumenta la expectativa de vida. Entonces está aprobado para su uso en Estados Unidos, pero fue revocado su uso en Europa, porque los beneficios no sobrepasan los riesgos. O sea que estamos en el mismo sitio, ¿sí? Usando desde 1998 hidroxiurea y ácido fólico. Ustedes tienen que saber o ser capaces de manejar las complicaciones agudas de los pacientes con anemia falciforme o beta-talasemia, alfa-talasemia también. La principal, una de las crisis falciformes es la anemia, ¿sí? La anemia la podemos dividir en dos tipos, crisis hemolítica o crisis aplásica, ¿ok? Entonces, ¿cómo sabemos si el paciente llega a cuarta urgencia con aplásica o hemolítica? Muy sencillo, en un hemograma. Tiene un descenso de 2 gramos de su hemoglobina usual y tiene aumento de reticulocitos, con aumento de las bilirrubinas y la LDH. Eso es una crisis hemolítica. Pero si ustedes ven ese hemograma, tiene un descenso de 2 gramos de hemoglobina y no hay aumento en los reticulocitos, o sea, el IR no les da más de 2, eso es una crisis aplásica, ¿sí? La crisis aplásica tenemos que siempre buscar que no se trate de una infección por parvovirus B19 que ataca, tiene unos receptores específicos para los eritroblastos, ¿sí? Entonces, la infección por parvovirus B19 puede reducir la síntesis eritroide porque se meta el eritroblasto específicamente. Y tenemos que buscar que no tenga déficit vitamínico para reponer, que esa sea la razón de la crisis aplásica. Otra razón de anemia no regenerativa puede ser que el paciente venga con una crisis de secuestro, que puede ser secuestro esplénico o hepático. Pues como la mayoría de los pacientes tienen asplenia, la mayoría de las veces son secuestros hepáticos, con hepatomegalia dolorosa de rápida evolución. También va a haber disminución de las plaquetas porque todo se va a secuestrar en el órgano, no solo los glóbulos rojos, pero sí puede haber reticulocitosis. La crisis de secuestro clínico es más frecuente en niños porque todavía tienen algo de vaso. En general, la meta en la anemia aguda, ya sea por anemia hemolítica o por crisis aplásica, es que llevemos al paciente a una hemoglobina alrededor de 9, no sobrepasando este valor, porque si nosotros seguimos transfundiendo más allá de 9, lo que hacemos es que aumentamos la hiperviscosidad y complicamos más la crisis. O sea, vamos a aumentar la viscosidad sanguínea en un paciente que ya tiene drepanocitosis, que está trabándose ahí en la microcirculación, y ustedes les agregan transfusiones, empeoran el cuadro clínico.
Entonces se va a manejar con transfusiones para mantener una hemoglobina alrededor de 9. Recordar que si nosotros estamos manejando el paciente, o sea, una de las complicaciones crónicas del paciente que estamos transfundiendo a cada rato es la sobrecarga de hierro. Nuestros pacientes pueden tener sobrecarga de hierro a largo plazo. La otra complicación de las transfusiones frecuentes es el desarrollo de anticuerpos, que también complica el soporte transfusional en el futuro. Bueno, aquí esta tabla es importante que la vean. Otra de las, no es anemia, pero de las otras complicaciones que ocurren en la anemia falciforme es la SB, el dolor, crisis dolorosa aguda, el síndrome torácico agudo, priapismo y, bueno, ya muy grave, un paciente que esté en falla multiorgánica, ¿no? Entonces, de todas estas indicaciones, la indicación que tiene una evidencia clara de uso de recambio eritrocitario, que es urgente, es el evento cerebrovascular, seguido del síndrome torácico agudo, que tiene una indicación un poco menor que con respecto al infarto cerebral. Entonces, si tienen un paciente que llega al cuarto de urgencia con algún dato clínico de un SB, ya sea transitorio o con déficit neurológico persistente, nosotros estamos obligados a hacer un recambio eritrocitario. El recambio eritrocitario es más bien una transfusión de gran volumen. ¿Qué significa esto? Que nosotros vamos a conectar al paciente a una máquina de aféresis, le vamos a quitar, dependiendo del peso, eso se calcula, entre 4 a 5 unidades de glóbulos rojos, y por ahí mismo le vamos a transfundir 4 a 5 unidades de glóbulos rojos sin anemia falciforme. ¿Qué ventaja tiene esto? Que nosotros vamos a poder recambiar un gran volumen de eritrocitos sin aumentar la viscosidad. Entonces ese es el recambio eritrocitario. De todas las complicaciones agudas, el evento isquémico cerebral es el que tiene mayor evidencia para el uso del recambio eritrocitario, seguido del síndrome torácico agudo, que no responde a transfusiones simples. ¿Okay? Si ustedes tienen alguna de estas complicaciones en un paciente que llega al cuarto de urgencia con hemoglobina de 10, ese paciente no lo pueden transfundir porque va a aumentar la viscosidad. Lo que tienen que hacer es un recambio eritrocitario. ¿Okay? Sacan 4 glóbulos rojos y meten 4 glóbulos rojos. El priapismo se debe manejar inicialmente con manejo por urología, que lo que hacen es que hacen drenaje de las cavernas, y si esto no resuelve el caso, pues se debe manejar con transfusiones, ya sea simple o por recambio, si no funcionan las transfusiones simples. Doctora, una pregunta. En el caso del priapismo, ¿qué tan rápido se tiene que actuar para que el daño no sea permanente? Eso es urgente, eso es una urgencia. O sea, el paciente tiene que llegar al cuarto de urgencia de inmediato. Usualmente el urólogo debe hacer aspiración de las cavernas del pene y debemos manejar primero con transfusión simple, y si eso no resuelve, entonces recambio eritrocitario. Eso es una urgencia. Es muy doloroso, entonces sí, una urgencia. Las crisis vasoclusivas es la siguiente urgencia que ustedes deben ser capaces de manejar. El paciente, es bien importante que ustedes crean el grado de dolor que ellos están manifestando. Ellos no están mintiendo, o sea, hay que creer el grado de dolor que ellos están diciendo que tienen, ¿sí? Usualmente el paciente que ya llega a cuarto, o sea, el paciente falciforme es un paciente que está acostumbrado a manejar su dolor en casa. Entonces usualmente ya ese paciente usó hasta opioides débiles. O sea que cuando llega al cuarto de urgencia ya es un paciente con dolor severo, de más de 7 de EVA. Ya usó ibuprofeno, diclofenaco, todo eso lo usó en su casa porque eso él lo tiene en su casa. Entonces es un paciente que requiere de hidratación intensa y manejo con opioides fuertes. ¿Okay? No hay que tener miedo a este paciente con el uso de la morfina. O sea, está indicado en el cuarto de urgencia, una vez el paciente llega, que el tratamiento para romper una crisis dolorosa es la morfina, ¿sí? Las dosis de morfina usualmente se administran en el cuarto de urgencia por vía subcutánea o intravenosa cada 4 horas, incluso cada 2 horas por 2 dosis hasta romper el dolor, y luego cada 4 horas. Obviamente tienen que estar pendientes de los efectos que pueden ocurrir con el uso de la morfina, que es la depresión respiratoria, y el antídoto, que es la naloxona, pero este es el manejo de la crisis dolorosa.
Debe evaluar el paciente inicialmente cada 30 minutos y repetir el bolo de opioides hasta el control del dolor y luego cada 4 horas. Entonces la hidratación, eso va aquí acompañado. Entonces una vez llega el paciente con la crisis dolorosa, ustedes inician el opioide fuerte y tienen que iniciar hidratación intensa. Estamos hablando de que garanticemos una diuresis de 1 mililitro por kilo por hora. La hidratación del paciente falciforme debe ser, si el paciente está con hipotensión, con soluciones hipertónicas, ¿no? Salina o lactato en el caso de que requiera reanimación. Pero si el paciente no tiene hipotensión, nosotros debemos brindar al paciente una hidratación, en teoría que aumente la hidratación de la célula, o sea que debe ser una solución hipotónica. Entonces se suelen hidratar con una combinación entre destroza en agua alternado con destroza en solución salina. Son soluciones hipotónicas y se tiene la teoría de que esto hace que los líquidos entren, o sea, pasen a través de la membrana, hidraten al eritrocito y modifiquen un poco su forma de os. Recuerden que hay un punto en que el eritrocito deforme ya no va a revertir, o sea que ya una vez polimerizado no puede regresar a ser un eritrocito normal, pero puede que antes de que eso ocurra, pues podamos hidratar el eritrocito con la hidratación. Son hidrataciones que van de 125 a 150 cc, ¿okay? Alto volumen. El síndrome torácico agudo es otra complicación aguda del paciente falciforme, tiene una alta mortalidad, más de 10% de mortalidad en adultos, y el daño pulmonar inicial puede ser multifactorial. Es difícil el paciente, bueno, estos son los criterios diagnósticos del síndrome torácico agudo. Un infiltrado pulmonar nuevo en un segmento pulmonar completo, más uno de los siguientes criterios: fiebre, reducción de la saturación de oxígeno, taquipnea con uso de músculos accesorios, dolor torácico, tos, sibilancias y ronco. No hay manera de poder diagnosticar o diferenciar entre un síndrome torácico agudo y una neumonía, porque si bien ven ahí, pues tiene casi lo mismo que podría dar una neumonía. Entonces el manejo de estos pacientes debe ser pensando en ambas cosas. O sea que tenemos que hidratar al paciente, iniciar analgésicos, tenemos que dar antibióticos, debemos dar soporte de oxígeno para lograr una saturación del 94%, y debemos dar profilaxis antitrombótica. O sea, todo paciente que hospitalicemos con anemia falciforme debe recibir profilaxis antitrombótica con Clexane. Con mayor razón el paciente con síndrome torácico agudo. Entonces es muy difícil diferenciar entre una neumonía y un síndrome torácico agudo, así que se tratan de la misma manera. El paciente puede ser manejado inicialmente con transfusiones simples y si no mejora, entonces vamos a un recambio. Entonces, de todas las complicaciones agudas, ¿cuál es la primera que se recambia o siempre se recambia? El DCD. Se puede clasificar en leve, moderada, severa y muy severa de acuerdo a el grado de saturación. Con la gasometría tenemos que calcular algo que se llama el PAFI, que es la relación entre la oxigenación y el FiO2, la cantidad de infiltrado que tenga y el grado de respuesta a transfusión. Entonces debemos hospitalizar, debemos tratar al paciente con antibióticos para neumonía, que incluyen cefalosporina de tercera generación, macrólido versus fluoroquinolonas, oxígeno, nebulizaciones, transfusiones, tromboprofilaxis, y lo último es ya cuando el paciente egresa, o sea, si es un paciente que tiene múltiples complicaciones de síndrome pulmonar, es un paciente que debemos incluir en un programa de transfusión crónica, donde luego al egreso en la consulta hacemos transfusiones cada mes para reducir la posibilidad de volver a tener un síndrome torácico agudo. Bueno, la enfermedad cerebrovascular, estos pacientes van a tener un riesgo de 300 veces más que un paciente sin falciforme de tener un evento cerebrovascular. Es como bimodal, ocurre en niños y luego en adultos mayores.
Los factores de riesgo son haber tenido un evento isquémico transitorio previo, hemoglobinas que en promedio son bajas, haber estado hospitalizado por síndrome torácico agudo, ser hipertenso y tener hiperleucocitosis. Hay que recordar que bueno, los pacientes falciformes, por la interacción que hay con las células y el endotelio, cuando hay crisis hay hiperleucocitosis. No quiere decir que tengan infección. Hay veces que hay hiperleucocitosis solo porque hay crisis, no porque hay una infección. O sea, ahí nosotros podemos ayudarnos de las manifestaciones de infección, como son la fiebre, por ejemplo, o algunos marcadores que podemos medir como la procalcitonina y el PCR. El paciente solo en crisis dolorosa sin infección puede tener hiperleucocitosis, ¿okay? Pero tienen ustedes que saber definirlo. La fiebre y ver una placa, no, van a buscar si no hay neumonía, si no hay infecciones urinarias, etc. Y la otra alteración frecuente en el paciente falciforme es la complicación derivada del moyamoya. Entonces el moyamoya es una como circulación colateral así muy grande que ocurre por múltiples infartos y puede llevar a un SB hemorrágico, ¿no? Cuando se rompe uno de estos vasos. No siempre diagnosticamos los moyamoya. Entonces, si el paciente empieza a tener cefalea, en teoría, todo paciente falciforme debe tener una resonancia magnética durante su vida. Entonces, por lo menos, nosotros debemos hacer una resonancia magnética buscando el moyamoya. Pero bueno, no todo se le hace, ¿no? Pero por lo menos una vez en la vida, el paciente debe tener una resonancia magnética. Pues la meta de saturación, 94-95, lo que ya dijimos del recambio eritrocitario. Si el paciente llega a un hospital que no tiene la capacidad de hacer recambio eritrocitario, nosotros tenemos que transfundir en las primeras 2 horas de atención cuando hay un SB y luego lo referimos a un hospital capaz de hacer recambio. En toda crisis falciforme, nuestra meta es reducir el porcentaje de hemoglobina S a menos del 30%, ya sea que el paciente llegó con priapismo o cualquiera de las complicaciones agudas del paciente. Y esa reducción la podemos hacer a través de transfusiones simples o con el recambio eritrocitario. Y a largo plazo, el paciente con enfermedad cerebrovascular también entra en un programa de transfusión mensual alrededor de más o menos 2 años posterior al evento cerebrovascular, y ya en el adulto tenemos que estar vigilando del manejo de otras complicaciones cardiometabólicas que puedan contribuir al riesgo de enfermedad cerebrovascular. Listo.